Hola, hola, el día de hoy les hablaremos acerca del cáncer infantil. Las personas las cuales les vamos a estar hablando de este tema son Jamie Galván, Eva Orozco, Valery Rodríguez, Audrey Salcedo y Sara Silgado. El cáncer es una patología que se genera cuando una célula del organismo sufre una mutación en su cadena de ADN. Iniciando un proceso de multiplicación en la célula mutada, forma una masa que se conoce comúnmente como tumor. Estos tumores pueden presentarse como malignos o benignos. Malignos cuando el tumor invade no solo el órgano en donde se originó la mutación, sino que se expande a diversos tejidos, a la sangre o hacen metástasis. O benignos cuando este crece solo en el órgano en el que se originó la mutación y no se expande al resto del cuerpo. Cabe resaltar que la tipología del cáncer está clasificada según el órgano en el que se origine, y esto puede aparecer gracias a factores genéticos, factores ambientales y factores alimenticios. En pediatría, esta patología es muy poco cursada por los pacientes en comparación a otras enfermedades, y a pesar de que este sea mortal, con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado puede haber una esperanza de vida para el paciente. En este video se hablará de todo lo que conlleva el cáncer en pediatría, mostrando sus generalidades y haciendo énfasis en el ámbito nutricional. La OMS define la salud como un estado de bienestar físico y mental, y no solamente la ausencia de enfermedad. En los pacientes con cáncer, el estado de salud es un buen reflejo de la medida de la calidad de vida, la cual se ve completamente afectada en gran manera y ampliamente influenciada por aspectos nutricionales o de tratamiento. La etiología del cáncer infantil es bastante confusa. Sin embargo, se afirma que aproximadamente el 5 al 10% de los cánceres infantiles se causan por el factor genético y hereditario, es decir, factores endógenos. Sin embargo, también existen una clase de factores que son los factores exógenos, entre los cuales se encuentran las causas ambientales y factores como por ejemplo el consumo materno de folato o de algunas sustancias que las madres consumen, las cuales pueden causar el cáncer infantil. Según la OMS, el cáncer en niños es muy poco frecuente en comparación con otras enfermedades, ya que este solo representa entre el 0,5% al 4,6%. En cuanto a la tasa mundial de incidencia, dice que oscila entre 50 a 200 por cada millón de niños en las diferentes partes del mundo. A pesar de la poca incidencia, esta enfermedad es la causa más frecuente en la muerte de niños entre 1 y 14 años de vida, pero a lo largo del tiempo se puede evidenciar que ha incrementado el porcentaje de supervivencia gracias a las múltiples investigaciones y estudios que se han llevado a cabo, mejorando así sus tratamientos y procedimientos diagnósticos para la implementación de mejores terapias para el soporte. Hay diferentes tipos de cáncer que pueden invadir al niño, y cada uno de estos tipos tienen diferentes porcentajes de incidencia, siendo la leucemia aguda la más frecuente en niños y la menos frecuente serían los tumores hepáticos. Algunos de los factores de riesgo del cáncer infantil pueden ser las radiaciones ionizantes, la toma de hormonas que ya no se utilizan en los tratamientos cuando se está gestando, la predisposición genética, algunos virus como el EBV, hepatitis B, herpes humanos, VIH, etc., el síndrome de Down, las sustancias químicas a las cuales se exponen las madres y la exposición a plaguicidas o pesticidas. Algunas de las manifestaciones clínicas que se presentan en el cáncer infantil pueden ser la fiebre, la pérdida de peso, la pérdida de apetito, los sangrados de fácil aparición o moretones, los bultos en el abdomen, en la pelvis, en el cuello, etc., los dolores en los huesos, en las articulaciones y en la espalda. También existen las manchas blancas en el ojo, se presentan estrabismos, cegueras o pérdidas de la visión, se puede presentar cambios en la conducta, dolores de cabeza y vómitos. En el cáncer, cuando las células normales tornan a malignas debido a alteraciones genéticas, hace que la célula tenga la capacidad de dividirse y multiplicarse generando clones, teniendo un impacto negativo en el cuerpo, ya que éstas crean la capacidad de supervivencia y tener un alto crecimiento. Estas células pueden ser heredadas o adquiridas, ya sea por la exposición de sustancias en el ambiente o algún agente biológico. Esto puede producir diferentes alteraciones, por ejemplo la metabólica, en donde el paciente tiende a disminuir su apetito, ya que éste tiende a tener un gasto energético mayor a la ingesta de alimentos. Esta alteración puede ocurrir en el estado terminal o en la enfermedad, o incluso comenzando esta. Otra alteración puede ser la hormonal. El paciente oncológico tiende a liberar sustancias anorexígenas como la calcitonina o bombecina, y esto produce anorexia y pérdida de peso.
Todas estas alteraciones pueden llevar al paciente a un estado hipercatabolismo, afectando particularmente el comportamiento tisular del huésped, afectando la zona muscular y el tejido. Para el diagnóstico, cabe resaltar que el médico debe tener en cuenta el tipo del cáncer sospechado, los signos y los síntomas del paciente, la edad y la afección médica del paciente, además también los resultados de las pruebas médicas. Para el diagnóstico se emplean exámenes físicos y pruebas médicas. Entre los exámenes físicos tenemos que en esta el médico analiza los antecedentes del paciente y entre las pruebas médicas se tiene el hemograma, análisis bioquímicos, análisis de orina, radiografías, etc. Alimentación y nutrición relacionada a la aparición de cáncer. En los niños, los malos hábitos alimenticios por una falta de educación alimentaria a estos y a sus cuidadores están directamente relacionados con el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer. A continuación se mostrarán aquellos compuestos que se encuentran en los alimentos y su consumo excesivo podrían ocasionar cáncer. Alimentos que contienen acrilamida, compuesto químico usado en el procedimiento industrial considerado como posible cancerígeno. Las principales fuentes de este son papas fritas, frituras saladas, pan, galletas, entre otros. Alimentos que contienen arsénico, compuesto generado de forma natural considerado como cancerígeno para los humanos. Alimentos como mariscos, champiñones, aves, arroz y algunos jugos pueden contener arsénico. Alimentos genéticamente procesados, ya que generan sustancias que podrían ocasionar niveles elevados de compuestos que podrían causar cáncer. Estos alimentos están en todas partes, incluso en la mayoría de los derivados de alimentos a base de maíz, soya o canola convencional. Alimentos que contienen nitrito y nitrato de sodio. Contienen conservantes químicos que los hacen parecer frescos y atractivos, pero también pueden causar cáncer. Encontramos los productos cárnicos procesados como carnes frías, mortadelas, tocinos, salchichas, etc. Se ha relacionado con un aumento significativo del riesgo de cáncer de colon y otros tipos de cáncer. Y por último tenemos los alimentos procesados, que son caracterizados por ser ricos en grasas y azúcares. Entre este encontramos los alimentos como productos de papa, productos elaborados con harina blanca, alimentos altos en grasas trans, bebidas azucaradas y todos aquellos alimentos que se someten a algún tipo de procesamiento antes de su consumo. Estos pueden desarrollar muchos tipos de cáncer como lo son cáncer de boca, de faringe, laringe, esófago, vesícula biliar, hígado, entre otros. Nutricional. La nutrición juega un papel importante en la calidad de vida del paciente oncológico. La evaluación, el diagnóstico precoz y un correcto soporte nutricional será un proceso continuo e individualizado. Primeramente se tiene la valoración nutricional, que tiene como objetivo identificar los problemas de nutrición y detectar las situaciones de riesgo nutricional. En la práctica clínica, el sistema de valoración se dispone de diferentes herramientas como lo son la anamnesis, la exploración clínica, la antropometría y pruebas complementarias. Por otro lado, tenemos el soporte nutricional, cuyos objetivos son preservar la vida y el estado general del paciente para poder afrontar los tratamientos. Además se busca prevenir y tratar la desnutrición o caquexia cancerosa, mejorar la tolerancia y efectividad de los tratamientos antitumorales, controlar y reducir los efectos secundarios de los tratamientos. Los soportes nutricionales adecuados que se establecen una vez evaluado el paciente son: recomendaciones nutricionales o consejo dietético. En pacientes con tumores de bajo riesgo nutricional consiste en impartir educación nutricional a la familia para así aumentar el aporte calórico proteico de la dieta. Nutrición enteral o suplementación. Se utilizan cuando la ingesta es insuficiente y no se consiguen cubrir los requerimientos nutricionales. El suplemento calórico se adaptará según el aporte calórico deseado. Estos son de elevada densidad energética, 1,5 kilocalorías sobre mililitros, y normoproteicos o hiperproteicos adaptados a la edad. Nutrición enteral por sonda. Está indicada cuando el trato digestivo es funcionante, pero el paciente no cubre los requerimientos por vía oral. La fórmula de nutrición enteral que se utilizan varían según la edad, función digestiva. Se pueden encontrar fórmulas poliméricas, pediátricas, oligoméricas o monoméricas, especiales y módulos nutricionales. Y por último tenemos la nutrición parenteral, que esta se empleará cuando la nutrición enteral esté contraindicada o los aportes por dicha vía no son suficientes. La vía de acceso suele ser el catéter venoso central y el cálculo de las necesidades energéticas es el mismo de la alimentación. Son las recomendaciones dietético-nutricionales en el paciente oncológico pediátrico. Intenta identificar los alimentos o los sabores que le producen mayor aversión, probando con sabores dulces, sabores salados, amargos y ácidos, y así encontrar los alimentos mejor tolerados. Planificar los horarios para realizar 5 o 6 ingestas al día en un ambiente agradable y con tiempo suficiente para comer. Es aconsejable realizar varias comidas al día en pequeñas tomas y preferiblemente durante la mañana. Utilizar alimentos blandos y fácilmente masticables que no aumenten el esfuerzo de la comida, si es necesario en forma de purés.
Preparar los alimentos de manera atractiva con variedad de texturas, olores, sabores y colores. Si los alimentos le resultan insípidos, intente condimentarlos con especias naturales como limón, ajo, pimienta y romero. Si siente un sabor metálico en la boca, coma caramelos, mastique chicle o pruebe cítricos frescos. Pero no se salte comidas ni refrigerios. El estómago vacío puede empeorar la sensación de náuseas. Y por último, la administración de los suplementos nutricionales orales es una estrategia simple y no invasiva que tiene como propósito incrementar la ingesta de nutrientes que pueden darse a los pacientes cuando estos requieren más soporte nutricional. Prevención del cáncer relacionado a la alimentación. La alimentación cumple un papel fundamental en la prevención de enfermedades, incluyendo el cáncer. Es por esto que de manera preventiva a esta patología se le sugiere al individuo que tenga buenos hábitos alimenticios y una alimentación sana. Pero además de esto, existen diversos estudios que han comprobado que hay ciertos alimentos que poseen componentes como los antioxidantes, los carotenos, los polifenoles, la fibra, los probióticos, entre otros, que tienen funciones preventivas frente al cáncer. Algunos ejemplos de estos alimentos son el tomate, que posee un antioxidante llamado licopeno, que puede prevenir el cáncer de pulmón, de próstata y de tracto digestivo. Otro alimento serían los cereales integrales, que poseen fibra y puede prevenir el cáncer de colon. La soya, que es una legumbre que posee isoflavonas, que puede prevenir el cáncer de mama. El aceite de oliva, que posee polifenoles, que puede prevenir el cáncer de mama, ovario y estómago. Y los alimentos probióticos, que poseen bacterias de los géneros Lactobacillus y bifidobacterias, que pueden prevenir el cáncer de colon. Así como estos alimentos, existen muchos más que poseen componentes que tienen funciones preventivas frente al